Las quemadas. Ángel, un taxista del sitio Alameda, sintió que esa tarde era de suerte. Dos jóvenes de buen ver le hicieron la parada y pidieron un viaje a Ocotlán de Morelos. El traslado se le hizo ameno al platicar con las chicas, a pesar de que en aquel entonces no había libramientos. La carretera tenía un carril de ida y otro de regreso. A las 17 horas llegó a su destino, cuando una de las chicas le dijo que las dejara en un portón de madera, donde se apreciaba una barda alta de adobe y tejas. Vio cómo entraron a la casa dejando entreabierto el portón. Ellas le habían dicho que llegando a su hogar le pagarían el costo del viaje, por lo que esperó dentro de su taxi. Sin embargo, pasaron 5 minutos, luego otros 10 y nadie salía. El tendero que se encontraba en la esquina le preguntó a quién buscaba y le explicó que estaba en espera de dos jóvenes que habían entrado a la casa, a lo que el tendero le dijo que empujara la puerta porque en ese domicilio no vivía nadie y que las dos jóvenes que habitaban ese lugar habían muerto quemadas. Así como él, ya se habían presentado varios taxistas que les habían dado el servicio en la misma forma. El taxista abrió la puerta y se encontró con que era un terreno baldío y las bardas estaban altas y por ellas no se habían podido haber saltado las jóvenes. De regreso, el anciano. Con la mirada triste, el entonces joven conductor se dirigió a la unidad de motor y emprendió el regreso con la piel chinita por lo que le había pasado. Y al pasar por donde se encontraba el letrero hacia San Antonio Castillo Valesco, antes de entrar a la gasolinera, le hizo la parada una persona de la tercera edad, mismo que vestía pantalón y camisa de manta, con guaraches y sombrero, el cual le preguntó para dónde iba, contestando que para la ciudad de Oaxaca. El anciano le preguntó si le daba un ride y él le dijo que sí, y emprendieron el viaje en el cual le fue platicando sobre lo que había sucedido. Antes de llegar a la población de San Juan Chilateca, existe una curva en la que antes se registraban muchos accidentes. 1 kilómetro antes de llegar, el viejito le dijo: en esa curva te va a salir un carro de frente. Si tú frenas o te paras o haces algo que no es lo correcto, te vas a morir. Pero si tú haces como si nada, aunque veas el carro y te sigues normal en tu carril, no te va a pasar nada. Por lo que, sorprendido de lo que le estaba diciendo, se volteó a verlo y ya no estaba. Por lo que al llegar a la curva se sacó más de onda, ya que vio cómo venía un automóvil de frente hacia él, y lo que únicamente hizo fue cerrar los ojos y seguirse. Cuando sintió que no pasó nada, abrió los ojos, vio que no pasó nada, siguió su camino rumbo a la ciudad. Por radio pidió apoyo a sus compañeros, los cuales fueron a alcanzarlo por aquel aeropuerto donde estaba todo tembloroso, por lo que lo llevaron a su casa. Misa de almas. Hace aproximadamente 7 años, otro de los taxistas se dirigía a la colonia Reforma, reportando por radio que había pasaje en la iglesia de los pobres y que había muchas personas esperando taxi, ya que eran más de las 12 de la noche, suponiendo que era una misa de gallo. Por lo que varios taxistas acudieron. Sin embargo, la iglesia estaba cerrada, todo estaba apagado, no había la gente que él había anunciado, por lo que le dijeron que se regresara, y cuando ve todo cerrado, les dijo a sus compañeros que la había visto abierta y con mucha gente. Le fue a comentar al sacerdote de la iglesia que había pasado, el cual le comentó que lo que había presenciado fue una misa de difuntos, de almas, que se encontraban en ese momento. Por lo que al verlo asustado, supieron que había sido realidad. No se quería ir. Sandra Cisneros, trabajadora de la funeraria A.C.O. Rodríguez, recordó que en una ocasión les tocó atender a una difunta en la colonia Lomas de San Jacinto. Se encontraban preparando su cuerpo y al tratar de llevarla al anfiteatro,
Al encender la camioneta, la unidad no arrancó, por lo que solicitaron otra carroza, la cual chocó antes de llegar al lugar. Le solicitaron ayuda a un amigo, el cual llegó, sin embargo, no llevaba vehículo. Entonces, fui a ver a la difunta, la cual tenía los ojos abiertos. Le pregunté a sus familiares si tenía algún pendiente, por lo que una de sus primas y una de sus amigas me dijeron que ella no quería que sus padres se llevaran a su hijo con ellos a su pueblo. Me dijeron que se harían cargo de él, y yo les dije que no me lo dijeran a mí, sino a ella, pero que se dieran cuenta que era un compromiso serio el que harían con ella. Así lo hicieron y le dijeron que no se preocupara, que ellas cuidarían a su hijo, mencionó. En esos momentos, la señora cerró los ojos y arrancó la camioneta para dirigirse al anfiteatro. El taxista. En la ciudad en la que vivo no hay plazas comerciales, tampoco cines ni ningún atractivo turístico. Aún así, el ser taxista es uno de los mejores trabajos de por aquí. La ciudad siempre está llena de gente que viene de los pueblos y de las comunidades de los alrededores. Inclusive, hay ciertas fechas en las que, debido a la excesiva afluencia de gente, los taxistas condicionamos el viaje. Lo que hacemos es que solo aceptamos viajes que incluyan a 4 personas. No importa que alguien venga solo, se tiene que acoplar con otras personas, y no es opcional. Todos los taxistas estamos de acuerdo. Si en las fechas más concurridas nos pusiéramos a hacer viajes individuales, se haría un aglomeramiento de gente en magnitudes bestiales, y si eso ocurriera, sería absolutamente imposible brindar el servicio. Tanta afluencia de gente se debe a que aquí en la ciudad está un cementerio público gigantesco. Los otros 2 cementerios públicos que están más cerca se encuentran a más de 100 kilómetros, uno hacia el este y otro hacia el oeste. Los otros 2 panteones que hay cerca son privados y, por supuesto, solo la gente adinerada de la región puede acceder a esos otros cementerios. Entonces, toda la gente que vivía a 50 kilómetros de aquí, o menos, tienen que enterrar a sus muertos en el cementerio que tenemos aquí. Por eso hay tanta afluencia de gente, y por eso trabajar de taxista en el sitio del panteón es de los mejores 5 trabajos que se pueden conseguir en toda la zona. Como se puede intuir, trabajar afuera de un cementerio tiene su respectiva excepción a cierto tipo de situaciones paranormales. En una ocasión, había ido a dejar a un matrimonio hasta una localidad. Me moví del panteón a las 8 de la noche. Hice poco más de 1 hora en llegar hasta la casa del matrimonio. A las 9:15 ya habíamos llegado a su casa. Ellos me invitaron a pasar para comerme un taco. Toda la gente estaba consciente de que nosotros, los taxistas, debido a tanta carga de trabajo, no teníamos tiempo ni para comer. Les acepté el taco, porque lo único que traía en el estómago era un bolillo con jalapeño que me había comido a las 4 de la tarde. Para las 10 ya estaba conduciendo de regreso. A medio camino, una familia que parecía estar muy alterada me hicieron la parada. Me detuve, subieron rápido y me pidieron que me arrancara de inmediato. A mí no me gustó el ambiente que se sentía. Entonces les pregunté qué estaba pasando, pero de pronto, antes de que me contestaran, un pajarraco monstruoso salió de entre los árboles. Yo pude ver al ave porque volteé por el escándalo que estaba haciendo. Era de color gris claro y sus alas eran enormes, parecía una criatura huesuda. Yo pisé el acelerador a fondo, el pajarraco trataba de alcanzarnos. Se abalanzaba sobre nosotros. De un picotazo, arrancó uno de los espejos laterales. El ave iba gritando mientras nos perseguía. El sonido que hacía era horripilante. Era una mezcla de un ladrido con el ruido que hacen las ratas, algo muy extraño. Una vez más se abalanzó y atacó al vehículo.
Lo que hizo fue golpear la defensa trasera. El impacto fue tan fuerte que se abrió la cajuela. La criatura bajó a toda velocidad y se emparejó del lado de mi ventana. Pude verle el rostro. Tenía una cara humana, con una expresión monstruosa. Entré en pánico. Me quedó claro que si no me deshacía de ese pajarraco, todos íbamos a morir. De pronto le vi al ave gris toda la intención de golpear mi ventana. Entonces frené. La criatura, en efecto, se lanzó hacia un costado, pero como yo ya había frenado, se fue de largo contra los árboles que estaban del otro lado del camino. Aceleré a lo máximo que podía el taxi y logré llegar a la ciudad con todos sanos y salvos. Cuando ya todos estuvimos más tranquilos, le pregunté al señor de la familia que qué era lo que había pasado. Él me explicó que ellos iban en su auto, por el camino que está del otro lado de los árboles. De pronto, una bruja empezó a perseguirlos. No se detuvieron. De pronto la bruja los rebasó y se paró frente al auto. Todo fue tan repentino que no les dio tiempo de frenar y le pasaron por encima a la bruja. Pero el auto ya no encendió después del impacto. Lo peor fue que la bruja, aunque quedó malherida, no murió. Debido a eso, ellos cruzaron los árboles para llegar al camino de donde yo los encontré. No volví a hacer viajes en la noche por ese rumbo. Pasaron unos 4 años, entonces me ocurrió otro incidente. Yo estaba estacionado fuera del panteón. Serían como las 8 de la mañana, aún no empezaba el movimiento fuerte en el trabajo. Entonces, un niño se acercó a mi taxi, me pidió que lo llevara a su casa, que no tenía dinero pero que sus padres me pagarían al llegar a su casa. Era la primera vez que un niño completamente solo me pedía un viaje. No estaba muy convencido, pero tampoco me parecía correcto dejar al niño ahí solo. Acepté llevarlo. El niño no sabía la dirección precisa de su casa, pero sí me explicó bien cómo llegar. En el trayecto, le pregunté cómo era que había llegado tan lejos. El infante me explicó que se había salido de su casa porque vio a un gato y quiso alcanzarlo. Pero por más que corría para agarrar al gato, el animal seguía corriendo. Así fue hasta que el gato cruzó una calle y el niño ya no pudo alcanzarlo. Cuando menos lo acordó, ya estaba en el panteón. Luego de un rato, llegamos hasta la casa que me había dicho. Para asegurarme de que sí era la casa del niño, le pedí que me esperara dentro del auto y que yo iría a avisar a la casa. Bajé del taxi y fui a tocar la puerta. Me abrió una señora de unos 30 años. Le comenté que dentro de mi taxi traía a un niño que decía vivir en su casa y que se había salido por ir persiguiendo a un gato. La mujer se puso muy nerviosa y me pidió que le describiera cómo era el niño. Lo hice y entonces la mujer se soltó a llorar. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. La mujer me contó que 9 años atrás, su hijo menor se había salido de la casa por perseguir a un gato, pero terminó muriendo cuando lo atropellaron. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Corrí al taxi, pero ya no vi a nadie dentro. Aún ahí abrí la puerta detrás y lo único que encontré fue un tenis. Lo agarré, estaba muy confundido, pero lo llevé con la señora. Se trataba del tenis que había salido volando cuando lo atropellaron a su hijo. Esa situación me dejó muy pensativo, tanto que al día siguiente no di servicios de taxi. En cuanto volví al trabajo, muy temprano por la mañana, antes de que iniciara la llegada de la gente, le comenté a los compañeros lo que me había pasado con el niño. 2 de los taxistas me dijeron que ya habían visto al niño y que también les había pedido que lo llevaran, pero ambos se negaron porque les daba mala espina. Uno de los compañeros dijo que lo que yo había hecho era ayudar al espíritu de ese niño para completar su ciclo aquí en el mundo de los vivos, y que al yo haberlo llevado a casa, el niño por fin podría partir al mundo de los muertos. Pasaron 6 meses. Una tarde fui a dejar a unos jóvenes a la central de autobuses. En cuanto ellos bajaron, se acercó conmigo un tipo que se veía extraño. Me dijo que ocupaba servicio de taxi,
que me pagaría 12,000 pesos, pero que yo debía moverlo solo a él mientras arreglaba un asunto en la ciudad. Dudé, pero sacó varios billetes de 500 y me los dio. Me aclaró que no estaría demasiado tiempo en la ciudad, 3 días máximo, pero que si su estancia se prolongaba más de lo que él tenía pensado, me daría más dinero. Acepté el trabajo, lo ayudé a subir sus maletas en la cajuela. Lo hice con mucho cuidado porque me aclaró que lo que llevaba era muy delicado y extremadamente costoso. El primer lugar al que me pidió que lo llevara fue a la única funeraria de la ciudad. Me pidió que abriera la cajuela porque bajaría una de las maletas. Fui a la parte de atrás para abrirle la cajuela. Era de esas que hay que agarrarlas para que no se cayeran. Entonces, aunque no era mi intención, como yo estaba ahí sosteniendo la cajuela, pude ver cuando el tipo abrió la maleta. Eran varias carpetas con documentos. Él revisó, supongo que quería asegurarse que no le faltara nada, y luego entró a la funeraria. Estuvo dentro casi media hora. Salió, volvió a poner la maleta en la cajuela y me dijo que lo llevara al único hotel de la ciudad. Llegamos. Me dijo que no bajaría las maletas, porque solo entraría al hotel a dormir 3 horas, que mientras tanto yo comiera o que hiciera cualquier cosa mientras no me moviera de ahí y no me alejara del taxi, por cuestión de las maletas que él llevaba en la cajuela. El tipo era sumamente extraño y su comportamiento no mejoraba mucho mi percepción sobre él. Esos 2 aspectos, sumado a la gran cantidad de dinero que me dio tras conversar apenas 2 minutos, me hizo pensar que tal vez podría tratarse de algún narco o alguien del gobierno. A una cuadra del hotel había un puesto de tacos y fui a comprarme varios. Como traía dinero, me pedí 2 de cada uno y también un jarrito. Nunca me gustó la coca. Regresé al hotel y comí dentro del taxi. Pasaron las 3 horas, ni un minuto más. El tipo ya estaba saliendo del hotel directo hacia el taxi. Subió y me dijo que debíamos volver a la funeraria. En lo que conducía, me atreví a preguntarle a qué se dedicaba. El tipo, con una voz muy melancólica, me respondió que no trabajaba para una empresa que nunca fue creada y no tenía un puesto, que era inexistente. Él siguió hablando. Me dijo que no podría decirse que era un supervisor independiente especializado en funerarias y que debido a eso se la pasaba viajando durante todo el año sin descanso. Su empleo lo llevaba por todo el país. Al mes visitaba al menos 10 ciudades diferentes y nunca regresaba a una que ya había visitado antes. Me dijo que la paga era demasiado buena. Cada funeraria le pagaba entre 6,000 y 10,000 pesos, dependiendo de los servicios que requirieran para sus instalaciones. Por lo tanto, al mes lo mínimo que ganaba era de 60,000 pesos, pero eso podía llegar hasta los 100,000 pesos. Yo le pregunté si no creía que era peligroso que dijera que ganaba toda esa suma de dinero. Él, aún con voz melancólica y mirando a través de la ventana, me respondió que no tenía amigos, pareja, tampoco hijos, ni familia de ningún tipo. Lo peor que le podía pasar era que lo mataran. Eso no le daba miedo, la soledad sí. Me pareció una respuesta muy profunda, y mentiría si no confieso que me dejó algo inquieto. Antes de llegar a la funeraria me pidió que pasara a comprar algo para cenar, porque esperaríamos afuera de la funeraria hasta que solo quedaran los trabajadores, y eso podía tardar 5 minutos o hasta varias horas. Llegamos a un local que vendían tamales, compramos para los 2 y de ahí ya nos fuimos directo a la funeraria. Mientras cenábamos, le pregunté cómo le hacía para que las funerarias decidieran contratarlo. Él me dijo que la empresa inexistente para la que no trabajaba le informaba a qué funeraria debía llegar. Me pidió que no le hiciera más preguntas sobre esa empresa porque no podía decirme más de lo que ya me había dicho. Yo me encontraba muy expectante ante todo lo que ese tipo me estaba diciendo, y aunque realmente no estaba entendiendo mucho de lo que me decía, sabía que había cosas ocultas.
Por eso insistí en que me dijera exactamente cuál era su trabajo. Él se quedó en silencio. Se terminó el tamal que tenía en la mano y entonces vimos que de la funeraria salió una familia. El sujeto lo señaló y me dijo que el anciano al que esa familia estaba velando no sabía que ya había muerto, que estaba asustado y que esa noche se iba a manifestar dentro de la funeraria. Yo no entendía de qué me estaba hablando. Él me explicó que parte de su trabajo era asegurarse que todas las personas que estaban dentro de una funeraria fueran personas vivas. Cuando había entrado a la funeraria más temprano, cuando bajó la maleta llena de documentos, se dio un paseo rápido por las instalaciones. Cuando se asomó al salón en la que esa familia estaba velando a su familiar, notó que entre todos ellos había una persona a la que no podía mirarle el rostro. Intentó moverse para verle desde otro ángulo, inclusive entró un poco al salón, pero no había manera de ver el rostro de esa persona. Para descartar, se fijó en su sombra y no tenía. Además, su silueta no se reflejaba en el vitropiso blanco. Todos parecían ignorar su presencia, como si nadie supiera que esa persona estuviera ahí. Esos detalles le indicaban al sujeto que esa persona no era una persona viva, sino que era una entidad que él denominaba como un extraviado. Lo primero que vino a mi mente fue que el tipo era una clase de cazafantasmas, pero antes de hacerle más preguntas, el tipo bajó del auto y me pidió que abriera la cajuela para que pudiera sacar sus herramientas de trabajo. Sacó 2 maletas y me dijo que lo esperara dentro del taxi, que por nada del mundo me fuera a dormir, que podía ser peligroso para mí. También me advirtió que, sin importar qué viera o escuchara, no me moviera de ahí. Pasó 1 hora. El tipo salió de la funeraria, pero no se acercó al taxi. Sacó un Nextel. En aquel entonces los celulares tipo BlackBerry aún no llegaban a la ciudad, y los celulares como los de hoy creo que aún no existían. El tipo estaba hablando con alguien a través del Nextel. A los 20 minutos llegó una camioneta. De ahí se bajó un sacerdote, un niño y varias personas vestidas con túnicas que daban miedo. El tipo y el sacerdote intercambiaron algunas palabras. Yo no alcanzaba a escuchar nada. Cuando terminaron de hablar, todos entraron a la funeraria. A la media hora salió el tipo y se quedó ahí cerca. Pasaron otros 40 minutos y entonces salieron los demás, pero la escena era macabra. Al frente venía el sacerdote, detrás de él venían las personas de las túnicas y traían cargando al niño, que desde donde yo estaba se alcanzaba a notar que ya estaba muerto. Mientras el sacerdote y el tipo hablaban, los encapuchados subieron el cadáver del niño en la cajuela de la camioneta. Luego el tipo regresó al taxi. Yo estaba asustado por lo que acababa de mirar. Él me dijo que siguiera la camioneta de cerca, que ellos ya sabían que los íbamos a seguir. Yo no dije nada, tenía un nudo en la garganta. Simplemente hice lo que el sujeto me ordenó. La camioneta salió de la ciudad y se adentró en una comunidad a la que yo ya había ido antes, pero pocas veces. Entramos hasta el patio de la pequeña capilla que estaba en la comunidad. Los hombres con las vestimentas intimidantes se bajaron de la camioneta. Levantaron una placa de cemento que dejó al descubierto un pozo y ahí arrojaron al niño. Después de eso, el tipo me dijo que ya podíamos irnos. Quería que lo llevara de vuelta al hotel para pasar ahí la noche. También me dijo que yo debía dormir dentro del taxi en el estacionamiento del hotel, por si en la madrugada surgía alguna emergencia y él debía moverse. Hice exactamente lo que me pidió. La madrugada avanzó. Iban a ser las 4 de la mañana y yo todavía no lograba cerrar los ojos. Estaba muy perturbado por lo que acababa de presenciar. Pensé seriamente en irme, pero no lo hice porque yo necesitaba respuestas. No podía quedarme sin saber qué demonios era exactamente lo que estaba sucediendo. La última vez que miré la hora antes de quedarme dormido eran las 4:15.
A las 6 de la mañana, el tipo ya estaba tocando la ventana del taxi para que lo dejara entrar y llevarlo a un lugar. Cuando se subió, me dio un café cargado. Afirmó saber que yo no había tenido una buena noche. En lo que yo me tomaba el café, me explicó algunas cosas y me pidió que me limitara a escuchar, que no respondiera ninguna pregunta y que me diría solo lo necesario porque él no solía dar explicaciones a nadie debido al hermetismo de su trabajo. Pero como ya había tenido que presenciar algo muy fuerte, haría una excepción conmigo. Primero me dijo lo que había ocurrido con el niño no era una práctica habitual, pero las cosas dentro de la funeraria se pusieron difíciles y era la única manera de terminar el trabajo. Me explicó que un extraviado no es un fantasma, que no se trata solamente del espíritu del fallecido, sino que se trata de un ser que se crea con la mezcla de las emociones negativas del muerto, es decir, miedo, enojo, tristeza, etc. Para llegar a ese punto debían ocurrir una serie de desafortunados sucesos. Primero, debía morir una persona que tuviera asuntos pendientes sin resolver. Esa muerte debía ocurrir en circunstancias no naturales y de forma abrupta. Eso ocasionaba que la persona no se diera cuenta que ya no encajaba dentro del plano de los vivos. Cuando un espíritu queda en esa especie de limbo, sufría un desprendimiento de emociones. Las positivas se manifestaban con sus familiares, pero las negativas formaban, cada emoción, una entidad diferente, y luego esas entidades negativas se fusionaban con el espíritu del fallecido. Así se formaba el ser que él le llamaba como extraviado. Cuando las entidades negativas que formaban al ser eran muy poderosas, podían causar estragos muy grandes, llegando incluso a matar personas. Por eso debían ser expulsados del mundo de los vivos. Pero había ocasiones en que la energía de los extraviados era tan oscura y tan densa que no era posible afectarlo, y la única forma para deshacerse del ser era dejándolo encarnar un cuerpo humano y luego matar ese cuerpo. Y eso era lo que había ocurrido con el niño. Había sido utilizado como recipiente para el oscuro ser. Yo no podía creer lo que acababa de escuchar. Lo peor era que yo no tenía forma de saber si lo que me estaba diciendo ese tipo era verdad o si me estaba ocultando algo. El sujeto me pidió que lo llevara nuevamente a la funeraria para revisar que todo estaba bien. Tardó unas 4 horas. Cuando salió, dijo que todo estaba en orden, que por favor lo llevara a la central de autobuses y que ya mi trabajo había concluido. Llegamos a la central y antes de bajarse del taxi me dio otros 4,000 pesos. Me dijo que de seguro necesitaría tomarme unos días para procesar todo lo que había pasado antes de volver al trabajo. Todo esto que les cuento ocurrió allá por el 2004. Han pasado ya casi 20 años y es la primera vez que me atrevo a contar mi historia, porque siempre me dio miedo la posibilidad de que si yo hablaba, ese tipo o la empresa para la que él trabajaba enviarían a alguien a silenciarme. Lo que me sucedió hace tiempo lo sigo recordando muy bien. Por un mes de octubre de hace unos 4 años, yo salí del trabajo y después pasaría a comprar unas cosas que necesitaba. Pero ese día estaba lloviendo y yo esperaba el autobús. Serían como las 6 de la tarde. Me estaba desesperando. Tenía como 15 minutos esperando y no veía como que se fuera a calmar pronto la lluvia. A pesar de que no era muy fuerte, sí era copiosa. Por lo que pensé, si no llegaba el autobús, pronto tendría que subirme a un taxi. En ese momento era lo mejor. Y así lo hice, ya que no quería esperar más. Pero desafortunadamente, por la situación, varios pasaban ya ocupados y no había más gente conmigo en la parada, y solo no quería permanecer más tiempo ahí. A unos metros de la parada, por fin venía un taxi, y de inmediato le hice la parada. Noté algo raro, y era que parecía que de pronto de la nada había aparecido el auto, pero lo atribuí a que era porque estaba bastante nublado y a punto de oscurecer. Y afortunadamente para mí,
En cuanto se acercó, se paró y subí deprisa. Me sentí más tranquila ya que en la zona que estaba era algo peligrosa por la delincuencia y más para una mujer sola. El Lampa no perdonaba para hacer sus fechorías, aun con el clima como estaba. El chofer del taxi era un señor de mediana edad que se notaba muy serio. Lo saludé y él educadamente me contestó y me preguntó que a dónde me llevaba. Le di mi dirección y en el momento arrancó el motor. Al avanzar el auto y pasar por los lugares que yo conocía, estaban iluminados todavía por lo que le mencioné, que por ahí ya había llovido o no tardaría en llover. El chofer me contestó que podría ser así, pues no en todos los lugares llueve al mismo tiempo. Al mirar al señor por el retrovisor, me percaté de que se veía muy cansado, ojeroso y algo pálido. Entonces imaginé que había tenido un día muy pesado, y no era para menos, con el clima y las horas de estar manejando y aunado a esto el tráfico pesado. Era todo un conjunto. Pensé, pobre señor, y lo que aún le faltará de día. Pensé en hacerle un poco de plática para hacer menos pesado el trayecto a mi casa, y un poco de charla nos vendría bien a los dos. Mi sorpresa fue que mientras yo pensaba esto, el señor empezó a hablar y me dijo que cómo había estado mi día, a lo que yo le contesté que me había sido un poco pesado, cansado y con mucha gente para atender, pero que afortunadamente ya estaba por descansar, y le pregunté correspondiendo a su gentileza por su día. Me contestó que estuvo lleno de altibajos como siempre, pero a él le quedaba todavía un rato por trabajar. Así continuamos la charla por un rato más. Pasamos por las calles angostas y de cierto cuidado también, y para este tiempo ya se había oscurecido por completo y la lluvia había parado, pero más adelante notamos, tanto el chofer y yo, que había una especie de bruma o algo similar. Nos quedamos mirando y el señor me hizo un comentario diciéndome, pareciera que un grupo de personas estaba fumando. Incluso lo tomé a broma. Y le contesté que debían ser varias porque era una bruma como las que están en las montañas, aunque más pequeña. Pero no era tampoco un humo de una fogata, porque solo se veía gris, y algo más que llamó nuestra atención es que tenía movimiento, como si tuviera vida propia. Esto se veía a varios kilómetros. Esto ya nos parecía algo diferente que no lográbamos descifrar qué era. Había algo más. A medida que nos íbamos acercando, esta nube o neblina gris iba moviéndose lentamente. Poco a poco nos iba quedando del lado derecho, pero como si se hubiera hecho a ese lado para dejarnos pasar. El señor dijo que eso no era algo producido por el clima, parecía que lo hacía con conciencia, y seguimos hacia adelante. Yo para este punto estaba temblando, y preferí cambiarme al lado izquierdo detrás del chofer para poder ver mejor a la neblina que teníamos ya muy cercana. Ya casi estábamos frente a ella, o a lo que se suponía era esa bruma, cuando notamos algo que nos dejó en shock. La bruma, neblina o lo que fuera, empezó a tomar una forma diferente a lo que de lejos alcanzábamos a ver. Y esto era una forma humanoide, no engañábamos a nuestros ojos, era claro lo que veíamos. Se veía como el humo del cigarro, pero más opaco, y con la iluminación de los postes cercanos y los faros del coche no podíamos equivocarnos. Era una silueta femenina, ya que se le iban notando los rasgos. Era increíble lo que teníamos frente a nosotros. El chofer iba manejando lo más lento que podía, no lo culpo. Tenía miedo de manejar rápido para salir de esa bruma y ocasionar un accidente, ya que no se veían los coches que pudieran venir del otro sentido o a un lado. Aunque yo dudaba que pasaran por ahí más autos, en ese trayecto donde empezamos a ver la bruma, no escuché ningún motor más que el del taxi donde nosotros íbamos. Lo que más nos impactó e hizo que me llevara mis manos a la boca para ahogar un grito que no pude contener por mucho tiempo, fue que la cara que alcanzamos a ver que se formaba con esa bruma, y que yo he platicado en muchas ocasiones a mis familiares y amigos, claro que no todos me creen y lo atribuyen a que era el clima de esa noche,
pero tanto el chofer y yo estábamos seguros de lo que vimos, y esto fue lo que vi. Tenía ese rostro de mujer, una boca abierta, como si tratara de articular palabras. La movía horriblemente abriendo y cerrándola, pero la abría mucho, más de lo que nuestra quijada podría abrir. Se veía grotesca, sus brazos eran largos y delgados, pero lo peor fue que cuando quedamos justo al lado de ella, los alargó hacia nosotros como tratando de tocarnos, y poco a poco se empezó a hacer más espesa la neblina. Ya se podía ver más clara la figura de aquella horrible mujer. En ese momento lancé un grito y el taxista empezó a rezar lo que en ese momento recordó, y esto pareció molestar a lo que ya se había convertido en un ente o algo parecido. Entonces, de su horrible boca salieron una especie de alaridos o quejidos infernales que me hicieron cerrar los ojos. Entonces el Señor me pidió que rezara junto a él y que me agarrara bien del asiento. Comencé a recitar oraciones y el chofer aceleró para salir de esa calle con todo el temor de que pudiéramos tener un accidente, pero ya no podíamos más quedarnos en ese lugar. Vi cómo el auto atravesó a esa mujer y miramos por el retrovisor. Cuando la íbamos dejando atrás, poco a poco, que ella no paraba, venía volando detrás de nosotros con los brazos extendidos. Yo estaba presa del temor y no se diga el chofer. No sé cómo pudo contenerse y manejar. No se despegó del volante hasta dejar atrás a esa visión demoníaca. Lo último que vimos es que ya no nos siguió más. Se quedó flotando en medio de la calle en la que la habíamos visto y la fuimos dejando atrás hasta que se perdió de nuestra vista por completo. Durante todo el tiempo que duramos con esta visión a nuestro lado, se sintió cómo bajó la temperatura. Era un frío que calaba los huesos hasta doler. Y era más notorio que, aunque había llovido, no se sentía ese frío hasta que llegamos a donde estaba la bruma. Más adelante, cuando pudo pararse el chofer, nos quedamos un rato callados, tratando de que el alma nos regresara al cuerpo y nuestro corazón dejara de latir con tanta fuerza como lo hizo. Miré mis manos y las traía apretadas con fuerza a mi bolsa, tratando de asimilar lo que acabábamos de vivir. El Señor, después de un momento, me pidió que lo disculpara por parar. Ya no faltaba mucho para llegar a mi destino, pero no podía seguir más manejando así. Necesitaba tranquilizarse, y los dos nos preguntamos lo mismo. ¿Verdad que no lo imaginamos? ¿Realmente vimos algo monstruoso? Le dije que no se preocupara y que lo entendía. Yo me sentía igual. Nunca había vivido algo así. Jamás había pasado algo por esas calles. Pero ese día había algo en el ambiente que propició todo eso. Después de unos momentos, continuó con su marcha hasta llegar a mi dirección. Aún con las manos temblando, saqué el dinero para pagarle. El señor no me lo quería recibir, pero le dije que era su trabajo y que por esa noche ya tenía suficiente para que mejor se fuera a descansar. Yo entendía que, al igual que yo, no lo olvidaríamos jamás y que todavía quedaba el regreso del Señor. Nos despedimos y bajé del taxi, pero antes de que cerrara la puerta le dije al Señor que por favor por esa noche descansara y que por ningún motivo regresara por el mismo lado. Él me agradeció y dio marcha mientras yo me quedé viendo el auto hasta que se desapareció junto a otros coches más adelante. Esa noche no dormí y creo el taxista tampoco, y es que seguía con esa horripilante imagen en mi mente, y pensaba si esa cosa seguiría siempre ahí. ¿Alguien más la habrá visto o solo a nosotros se nos presentó en esa noche macabra? Pero de lo que sí estoy segura es de que ahora procuro pasar por otras calles y salir por mis cosas más temprano, y por ningún motivo pasar por ahí jamás. Y bien, comunidad, ¿qué tal les pareció esta historia? Espero que haya sido de su agrado. No olviden comentar qué tal les pareció, los leo a todos. También, si tienen alguna historia que les gustaría compartir, nos la pueden hacer al correo o al número que está en pantalla. El número solo es para WhatsApp, me pueden mandar un audio contándola y yo ya me encargo de transcribirla. O también por Instagram o la página de Facebook, por ahí también se pueden poner en contacto con nosotros. Y también les recuerdo que tenemos un grupo por si gustan unirse. Sin más, dulces pesadillas.